La historia, cuyo testimonio mostramos en este vídeo, no es tan remota que haya disipado aún su siniestro fulgor. Hoy, en la España en que vivimos, bajo el reinado de don Juan Carlos I, debemos olvidar, pero también recordar el peligro que supone y la iniquidad que representa para un pueblo una guerra civil. Poco más de un siglo de liberalismo en España produce una estadística de constante inestabilidad. Se interrumpen constituciones y gobiernos, se producen algaradas callejeras, quema de iglesias, destronamientos y asesinatos de las altas jerarquías de la nación. El general Prim, Eduardo Dato, José Canalejas, en cuyo entierro la indignación de la clase política es manifiesta. Siguiendo la marcha de los acontecimientos y pasando por nuevos gobiernos de la monarquía, llegamos a la dictadura del general Primo de Rivera, que, consentida por el rey, intenta crear un clima de tranquilidad. En el año 1931 se proclama la República. Se pone fin de esta manera a la dictadura y a un largo período monárquico que finaliza con la marcha del rey Alfonso XIII, quien, embarcando en Cartagena, decide no propiciar con su presencia y actitud lo que podría desembocar en un enfrentamiento entre hermanos de distintas ideologías. La actitud generosa de Alfonso XIII ha quedado para la historia. Los disturbios en la calle con enfrentamientos frontales entre la población y las fuerzas del orden producen el consiguiente malestar entre los que pensaban que el nuevo gobierno podía controlar la situación. De nuevo los conventos y las iglesias sufren el vandálico asalto incendiario que busca en la destrucción la absurda satisfacción de inquietudes mezquinas. En Asturias, el general López Ochoa intenta contener la revuelta comunista, aunque finalmente será el general Franco, especialmente enviado por el gobierno de la República, quien lo consiga. Los acontecimientos se precipitan, se avecinan nuevas elecciones y las diversas fuerzas políticas se lanzan a la campaña electoral. Sus ideas, argumentos y promesas se exhiben profusamente en los carteles que llenan pueblos y ciudades. Los líderes políticos arengan a la multitud con vibrantes discursos en los que persiguen el voto masivo que les dé una mayoría parlamentaria que les permita desarrollar su programa de gobierno. El pueblo se decide mayoritariamente por las fuerzas que forman el Frente Popular. No obstante, el triunfo en las urnas de las izquierdas no silenció el movimiento anárquico y comunista que seguía socavando los cimientos del Estado. Las fuerzas desestabilizadoras proseguían en su empeño destructor. José Calvo Sotelo, líder de la minoría monárquica en las Cortes y defensor del orden y la reconstrucción del Estado, denuncia en el periódico del Parlamento la lista de los atentados cometidos entre el 16 de febrero, fecha de las últimas elecciones ganadas por el Frente Popular, y el 2 de abril. En total, 11 huelgas generales, 178 edificios incendiados, entre ellos 106 iglesias, 58 ataques a centros políticos, 199 asaltos de iglesias y de domicilios privados, 39 tiroteos, 74 muertos y 345 heridos.
El balance no puede ser más desesperanzador. La triste realidad del momento es que nos encontramos en un estado de guerra sin que ésta se haya declarado. Los partidos revolucionarios no se contentan solo con la actuación vandálica y destructiva, sino que pronuncian arengas como esta de Largo Caballero, el Lenin español. El día de la venganza no dejaremos piedra sobre piedra de esta España que debemos destruir para sobre sus ruinas reedificar la nuestra. Y se empezó por destruir a los hombres. José Calvo Sotelo fue el primer mártir de un credo antirrevolucionario. 2 tiros en la nuca acabaron con su vida. La muerte de Calvo Sotelo fue la señal, y España y los militares se preguntaron seriamente si es mejor vivir de rodillas o morir de pie. Es evidente que al militar, a esa clase de gente noble, entregada a la difícil tarea de salvaguardar la independencia, la gloria, el honor y la dignidad de la patria, la respuesta no podía serles difícil. Inevitablemente, los hombres dejaron de hablar y el diálogo de las armas tiñó de sangre el suelo español. El ejército de África, lleno de espíritu y con magnífica oficialidad, da el grito y augura en principio el éxito de la empresa. Francisco Franco, el general desterrado en las Islas Canarias, se pone al frente del ejército de África y el general Mola coordina la acción en la península. El gobierno republicano arma a los extremistas políticos lanzándolos a la calle. En Barcelona, los anarquistas toman posiciones y dan una nueva fisonomía a la ciudad catalana que se ve sumergida en una febril actividad bélica que está muy lejos de su tradicional laboriosidad industrial. La masa se dedica nuevamente a profanar, saquear e incendiar, justificando así la bajeza de sus instintos. Insultos, calumnias y la tea incendiaria no se detienen ni ante lo más sagrado. En el manicomio de Santa Eulalia y ante el pretexto de la búsqueda de enemigos ocultos se profanan unas sepulturas exponiendo como trofeo de guerra los cadáveres momificados y sus huesos resecos. La burla sacrílega se apoya en las armas. Al mismo tiempo, se propician el expolio de importantes obras de arte que son arrancadas de su lugar habitual y conducidas a lugares escondidos para ser vendidas o tal vez destruidas. La agresión al arte y a la religiosidad del pueblo culmina con el amontonamiento de imágenes y objetos de culto para ser quemados sin el más mínimo escrúpulo, lo que viene a demostrar una vez más la falta de perspectiva histórica de la masa incontrolada. Asalto al cuartel de la Montaña en Madrid, destrucción y muerte que ya sería la tónica de la bélica confrontación. Toma de Alcalá de Henares, con incendio de la iglesia magistral. El sepulcro del cardenal Cisneros, que se conservaba en su interior, quedó totalmente destruido. Ocupación de Guadalajara por las fuerzas marxistas procedentes de Madrid. En diversas capitales de Castilla la Vieja, el alzamiento va conquistando cotas importantes. Desbordada la indignación de las gentes ante el desorden imperante, comienzan a sumarse a él
españoles de todas las clases sociales y de muy distintas edades. Pamplona tiene en el general Mola al conductor firme y sereno que aún tiene tiempo además de coordinar las acciones en las distintas zonas de la península. En Sevilla, al igual que ya ocurrió en la mayoría de las plazas ocupadas en aquellos momentos, los golpes iniciales fueron resueltos por la intervención personal. Debido a ello, empiezan a surgir figuras y a producirse hechos que se caracterizan por la rapidez en la acción, la audacia y el valor. El general Queipo de Llano, en una acción increíble, logró adueñarse de la capital andaluza. La huelga general ya se había declarado. Los republicanos, una vez controlado el movimiento en las principales ciudades del país, se sienten optimistas. De todas formas, la situación dominante era caótica. Por ello, el proletariado de Barcelona envió las primeras columnas de voluntarios. El 19 de julio sale de Barcelona la primera columna de 3.000 hombres al mando de Buenaventura Durruti. Las siglas de la CNT y de la FAI aparecen repetidamente en las cajas y puertas de los camiones que han sido requisados y en las paredes de edificios y fábricas. Las Juventudes Libertarias, la CNT y la FAI constituyen el movimiento libertario español. El objetivo de la columna Durruti es acudir en ayuda de Zaragoza, donde aún quedan focos de resistencia. En los más variados medios de transporte y con una singular heterogeneidad, la columna lleva en su espíritu la fe en la victoria y el afán de ayudar a sus correligionarios. Buenaventura Durruti atiende personalmente la buena marcha de la columna. El 20 de julio y en el viaje de regreso a España fallece en accidente de aviación el general Sanjurjo, que debía ser el jefe del alzamiento nacional. Las columnas marxistas inician desde Madrid su marcha hacia los pasos del Guadarrama. Estas unidades fueron organizadas por el Partido Comunista con anterioridad a la propia guerra. Resulta fácil imaginarse lo que hubiera significado en aquellos momentos el desbordamiento de las fuerzas republicanas de Madrid en dirección norte, sobre Salamanca, Valladolid y Burgos, así como la marcha de las de Cataluña sobre Navarra y Zaragoza para continuar hacia el centro. Lo impidieron por un lado el Alto del León y Somosierra y por el otro Huesca, la Sierra de Alcubierre, Belchite y Teruel. Fuerzas marxistas de la columna del general Mangada.
Su técnica era la de la avalancha en masa. Sus ataques tenían el marchamo típico de la confusión, la desorganización y el caos. Más que guerra, seguían un plan revolucionario de gentes lanzadas al campo en merodeo, especie de romería sangrienta en la que no faltaba ningún detalle. Las posiciones republicanas son visitadas por el general Riquelme y Casares Quiroga. Frente a todos ellos, el grupo de los hermanos Miralles, junto a Buitrago, y los requetés y falangistas de Castilla de Onésimo Redondo, en el Alto que pronto se llamaría no del León, sino de los Leones. A pecho descubierto, aguantaron y atacaron por los riscos, dando pruebas de un valor y una entrega excepcionales. Los mandaba el coronel Serrador. Por su parte, las fuerzas republicanas, perdidas las posibilidades de estabilización en los ríos de Cataluña, se diezmaron por las grandes llanuras hasta las inmediaciones de Zaragoza, intentando por todos los medios conquistar nuevas posiciones. Es cierto que una imagen vale más que 1000 palabras. Lo comprobamos en este hecho triste e insólito, producto de una guerra alienante. Hombres de la columna Ascaso, que no son en realidad representativos del ejército de la República. Que nadie menosprecie a unos combatientes que demostraron sobradamente su valor, tanto en un bando como en otro, y fuese cual fuese su color. Franco ha llegado a Marruecos. Está ya al frente de un movimiento que, si bien mantiene un sector norte tranquilo y claro por la acción de los hombres al mando del general Mola, tiene en el sur varios focos de inestabilidad. Sevilla, Córdoba y Granada se sostienen casi milagrosamente. Adquiere dramática urgencia la necesidad del paso del estrecho por el ejército de África para reforzar el alzamiento de la península. La marinería entorpeció la tarea de los primeros días al adueñarse por completo de la situación. La casi totalidad de la escuadra navega a toda máquina para bloquear la costa africana, inmovilizando allí a las mejores tropas nacionales. El bloqueo, no obstante, se venció el día 5 de agosto, cuando un convoy nacional, en una operación que tenía el marcado sello de Franco, lo rompió por completo. La operación fue genial por el riesgo y la audacia con que se planeó, pero también fue genial por la forma en que se llevó a cabo. Partiendo de Sevilla, las vanguardias nacionales inician el avance en dirección a Extremadura para intentar unirse con los del norte en el triángulo Cáceres-Mérida-Badajoz. El mando republicano comprende la trascendencia y el peligro de estos movimientos y trata de impedirlo, acudiendo allí grandes contingentes. Mérida y Badajoz vivieron los primeros y sangrientos combates de la guerra. Casi en las mismas fechas, las brigadas navarras conquistaron Irún y San Sebastián, alcanzando así el Cantábrico y la frontera francesa. Desde el otro lado de la frontera, el patético realismo de la guerra se contempla con estupor. Destrucción y muerte en combates encarnizados a lo largo de la línea fronteriza, con Irún ardiendo, que viene a demostrar una vez más lo caótico de la guerra. Las fuerzas republicanas tienen que huir por el río Bidasoa y a través del puente internacional.
Para muchos de ellos, aquí termina su participación directa en la conflagración. Hecha la conjunción norte-sur, la legión avanza sobre Madrid. En el camino, Toledo, donde Moscardó y sus hombres preferían morir sepultados entre las ruinas del Alcázar antes que rendirse. Fue el episodio cumbre no superado en el curso de la guerra, y la gesta del Alcázar ocupará siempre una página destacada en la historia del heroísmo de la humanidad. Desde el comienzo del cerco se inició un machaqueo continuo de artillería desde todos los ángulos posibles. Más de 10.000 disparos destruyeron en parte el edificio. Los sitiadores superaban los 10.000 hombres. Los refugiados en el Alcázar suman 1.100 combatientes, 520 mujeres y 50 niños. Aplastarlos era cuestión de prestigio para el mando de la República. La decisión es efectuar una voladura, y el entonces jefe del gobierno, Largo Caballero, asiste personalmente para presenciar la explosión de más de 5.000 kilos de trilita y el consiguiente asalto que se considera será el definitivo. Se produce la tremenda explosión, conocida por la del 18 de septiembre, pero contrariamente a lo previsto, la penetración fracasa por la heroica defensa que mantienen entre escombros Moscardó y sus hombres, los valientes del Alcázar. El día 25 de septiembre, los sitiadores tienen ya que hacer frente a las fuerzas que al mando del general Varela llegan desde Extremadura para ayudar a sus compañeros. El general Varela prepara el ataque definitivo. El cerco al Alcázar se rompe el día 27 y será el día 28 de septiembre cuando el general Varela escucha entre los escombros aquel estremecedor parte de Moscardó. Sin novedad en el Alcázar, mi general. Franco, Varela y Moscardó comparten con los defensores liberados la emoción del momento. Este fue el balance. Días de asedio, 72. Muertos,
82. Heridos, 580. Desaparecidos, 57. Un acto de la máxima trascendencia tiene lugar el día 1 de octubre de 1936. El general Francisco Franco es nombrado jefe del movimiento y generalísimo de los ejércitos. Todas las miradas están fijas en Madrid. La ocupación de la capital se considera resolutiva, pero España es baza demasiado importante en el planteamiento total de la revolución comunista mundial para desatenderla. Rusia tiene ya allí su embajador en la persona de Moisés Rosenberg. Frentes populares, en una profunda campaña de agitación, reclaman ayuda y llegan los hombres. Los centros comunistas de todo el mundo enviaron a España cargamentos de las gentes más diversas. André Martí, diputado comunista francés, fue designado jefe supremo. En las brigadas internacionales se encuadraron desde idealistas puros hasta aprovechados que buscaban ganancias fáciles en el río revuelto de una guerra. La formación de esas gentes fue difícil y laboriosa hasta que pudieron ser enviados al frente. La llegada de todo género de ayuda se multiplica. Potente material de guerra llega a Madrid y ante esta nueva situación el esfuerzo heroico de la pequeña columna del sur debe detenerse. La anhelada conquista de Madrid ha de retrasarse. Pero hasta que llegue el momento, no se cederá una posición de las conquistas en la Casa de Campo, o bien en el Cerro de los Ángeles, o en la ciudad universitaria, donde se libra una importante batalla con la columna de Buenaventura Durruti, que había acudido a defender Madrid. Durruti muere en esta batalla y es enterrado en Barcelona el día 19 de octubre. La manifestación de duelo de sus seguidores, más de 1 millón, es realmente multitudinaria. El 20 de noviembre cae abatido José Antonio. En su testamento dice: «Quiera Dios que mi sangre sea la última que se derrame en España en guerras civiles». Las ruinas de Oviedo sobrecogen. El resultado de 90 días de bombardeos, de combates incesantes, de angustias y privaciones es desolador. Cuando la ciudad es liberada, de los 5.000 defensores, solo 700 quedan útiles para la lucha. A finales de 1936, el mando nacional toma el acuerdo de ocupar Málaga. Semicercada por el ejército del sur, las operaciones comienzan en los primeros días de enero de 1937. La escuadra nacional es dueña absoluta del mar
y apoya eficazmente los combates de tierra. La hábil estrategia tierra-mar produce una mejora general en la situación de espera en que se encuentran las fuerzas nacionales. Queipo de Llano sigue desde el crucero Canarias el avance de las tropas por la costa. El general Borbón está al mando de las fuerzas de tierra que esperan la orden de avance. En el puerto, un audaz golpe de mano permite liberar a los detenidos en el barco prisión Marqués de Chávarri. Dicho acto propicia la alegría y alborozo de los familiares en el reencuentro. Las tropas nacionales entran en Málaga. Es el día 8 de febrero y tras una ofensiva que apenas ha durado un mes, se ha conquistado Málaga. Es la primera ciudad importante que se conquista en el sur y el triunfo, acogido con gran júbilo, tiene enorme resonancia. En Santa María de la Cabeza y entre sus piedras machacadas montarán guardia eterna el capitán Cortés y sus hombres. La epopeya, de valor sin límites, duró 9 meses. Fueron 9 meses de sobrehumana resistencia hasta tener que emitir aquel doloroso parte. Imposible resistir más. ¡Viva España! Se comienza una de las grandes etapas de la guerra. Mola proyecta conquistar el norte, aún en poder de la República. Se inicia la acción y pronto van cayendo los pueblos sin que nadie ni nada pueda detener el avance. Estos combates no se parecerán a los librados por el ejército del sur hasta llegar a Madrid. Pero las brigadas navarras harán un imperecedero recuerdo. La ofensiva se planteó en 3 etapas. Primera, asalto a los montes que rodean Bilbao. Segunda, rotura del llamado Cinturón de Hierro. Tercera, la ocupación de la ciudad. Todas y cada una se cumplieron de forma inexorable. Una vez dominados los montes que rodean Bilbao, se acomete la segunda etapa del plan, que es romper el Cinturón de Hierro. La artillería de todos los calibres entra en acción. El continuo martilleo de sus disparos va mellando poco a poco la resistencia de unas posiciones consideradas poco menos que invulnerables. Las fortificaciones de defensa no fueron obstáculo para impedir el avance de las tropas nacionales. Ya nada podrá impedir el desarrollo final, ni tan siquiera podrán retardarla los dinamiteros que intentan frenar el avance con explosiones en núcleos vitales de comunicación. La victoria se ve enturbiada por una noticia triste. Mola ha muerto en accidente de aviación. Conseguidas las 3 etapas propuestas, el día 19 de junio de 1937 es ocupada la ciudad de Bilbao. La bandera nacional es izada en la capital de Vizcaya.
Los puentes de la ciudad han sido volados y hay que improvisar otros que se colocan sobre lanchones. La población civil que ha sufrido las consecuencias de la guerra es atendida y alimentada. Conquistada Bilbao, las columnas continúan su marcha. Perfectamente planteada por los republicanos, la batalla de Brunete pretendió hundir totalmente los frentes del centro, rompiéndolos y cogiéndolos por la espalda. El gobierno de Madrid, al darse cuenta de la gravísima situación del norte, trata de salvar Santander y Asturias, ya que no ha podido impedir la pérdida de Vizcaya. Después de una acumulación de hombres y material desconocido hasta entonces, lanzan los republicanos un violentísimo ataque por sorpresa contra unas simples unidades de cobertura. Las líneas avanzadas están rotas y las pequeñas guarniciones superan todo lo conocido en heroísmo, resistencia, muriendo en lucha de 1 contra 100. La aviación, adicta a la República, fue dueña de actuar a placer durante toda la primera fase del combate. Se lucha sin descanso hasta el 25 de julio, en que se decide la batalla con la dispersión del ejército atacante. Habían asaltado las líneas nacionales 58.000 hombres, 128 carros, 20 baterías y 150 aviones. La aviación nacional acepta el reto y se dispone a acudir rápidamente. Su aportación fue grande en la decisión final de la batalla de Brunete. Combates vistos desde ambos bandos. En Madrid, los agitadores comunistas piden fortificar y resistir. Todos participan en la construcción de trincheras y en el camuflaje de monumentos y edificios. El objetivo vital es el de impedir la invasión de Madrid, pero la capital de España ha sido ya invadida con anterioridad. El comunismo se ha adueñado de sus calles y plazas. Terminada victoriosamente la batalla de Brunete, Franco ordena la inmediata reanudación de la campaña del norte. Se trata de ocupar Santander. En el camino, como siempre, las destrucciones. El ejército se cruza ahora también con las columnas de prisioneros. Entrada en Santander. Fue el 26 de agosto de 1937. La conquista total del norte es inmediata. Pero una vez más, el mando republicano trata de impedir lo irremediable y plantea una nueva operación diversiva con el ánimo de salvar Asturias. El frente elegido es el de Aragón. Con 80.000 hombres, 200 aviones, más de 100 carros y 40 baterías, se inicia la batalla. Fracasa en todas partes, menos en Belchite, donde el ejército atacante encuentra enfrente
a 2000 hombres aislados a los que no es posible ayudar. El 6 de septiembre sucumben sus defensores y Belchite es ocupada por los republicanos. El avance en el norte no se ha detenido. Su impulso arrollador no ha podido ser frenado siquiera por las crestas de los picos de Europa, ni por las formidables defensas, ni por las duras alambradas. Los últimos combates preludian la ocupación definitiva de Oviedo. En plena calle, el general Aranda sigue dando instrucciones y continúa la marcha. A su paso se contemplan las ruinas de las aldeas. Se cruzan con los modestos campesinos que regresan a sus hogares con lo poco que pudieron salvar de sus ajuares. Arden los depósitos de combustible en el Gijón ocupado. Y sobre la silueta de Covadonga queda cerrada la total campaña del norte. Un acontecimiento nuevo trastoca los planes de los nacionales. Cuando van a lanzarse sobre Madrid, deben acudir a Teruel, donde el ejército, con más de 100.000 hombres, ataca la ciudad, que queda aislada. Tras enconados combates, los nacionales logran romper el cerco y están a punto de liberar a los sitiados, pero una tempestad de nieve con temperaturas de más de 20 grados bajo cero obliga a que las acciones se paralicen. Ante esta circunstancia y alcanzado el límite humano de sus posibilidades, Teruel se rinde al mando republicano que ocupa la ciudad. Antes de proceder a la reconquista de Teruel, se dio la batalla de Alfambra, donde la caballería del general Monasterio consiguió su mejor victoria. Lanzado el ejército nacional hacia Levante, alcanza el Mediterráneo en Vinaroz. De esta manera, la zona de la República queda partida en dos, a un lado Cataluña, al otro Valencia. La resistencia de Lérida ofreció especial dureza. Los puentes sobre el Segre fueron volados, pero las fuerzas de ingenieros resolvieron el problema. La población fue ocupada el 3 de abril al mando del general Dávila. Reanudada la actividad en Levante, se conquista Castellón de la Plana. En el curso de esa misma campaña levantina, asistimos al asalto de una masía por las tropas de Asensio. El general Asensio interroga a unos prisioneros.
Ruinas y más ruinas por todas partes. No son los combates, es la saña de la dinamita calcinando lo que se abandona. Así quedaron Nules, Burriana y Tortosa. El mando republicano conoce lo que se prepara en tierras valencianas y decide jugarse sus últimas posibilidades, iniciando una batalla que quedará unida para siempre al nombre del río Ebro. Una masa de ataque organizada en 10 divisiones perfectamente dotadas de todos los medios bélicos logra infiltrarse, cruza el río entre el sector de Amposta y Gandesa y aplasta los puestos nacionales en esta última población. Esta será sin duda la batalla decisiva de la guerra. Ambos contendientes lanzarán aquí a la lucha la totalidad de sus mejores elementos. Franco comprende que allí está el final y monta su dispositivo aceptando el desafío del enemigo. Envía tropas de todas partes y toda la aviación. El tremendo choque dura 115 días, del 25 de julio hasta el 16 de noviembre de 1938. El generalísimo dirigió personalmente la acción. Es imposible describir el encarnizamiento de los combates, la tenacidad, la violencia de ambos contendientes. Hubo que combatir como no se había combatido jamás en el curso de la guerra. Además de los bombardeos sin tregua y las preparaciones artilleras escalofriantes, el terrible choque de los tanques. Tremenda lucha que se agudizaba por momentos y en la que cada combatiente era un héroe anónimo. Fueron posiciones clave las sierras de Cavalls y Pandols. Finalmente, el ejército republicano de Cataluña quedaba prácticamente destruido, al igual que importantes efectivos de material de guerra. Las columnas de prisioneros, interminables por la enorme cantidad de hombres que las integraban, todos ellos caminando hacia un futuro incierto. A partir de estos momentos, las marchas nacionales serán fáciles, en algunas ocasiones casi un paseo militar. Entrada del Ejército Nacional en Tarragona. El general Juan Bautista Sánchez González va a izar la bandera en el ayuntamiento. Y con la liberación llega la ayuda del resto de España a las poblaciones hambrientas. No es necesario comentario alguno al dramatismo de estas escenas que van repitiéndose una y otra vez cuando con los soldados llega auxilio social. Pero acongoja el ánimo de esos hombres que caminan en ansia de victoria, de una victoria final que ya presienten y que borre para siempre de España pesadilla semejante. Los tanques nacionales penetraron por la diagonal de Barcelona,
Es el 26 de enero de 1939. En medio de las aclamaciones de la multitud hacen su entrada las columnas victoriosas. El general Yagüe y el coronel Barrón en las calles. En la plaza de Cataluña se celebra la primera misa después de la ocupación de la ciudad, registrándose momentos de gran emoción. Y continúa el avance hacia la frontera. Pero aún habrán de cruzar los soldados Gerona abandonada y ardiendo. El ejército derrotado se interna en Francia. Columnas de hombres y el material de sus unidades llegan a la frontera donde serán desarmados. Con ellos, arrastrándoles en su huida y obligándoles a seguirles, pobres gentes de las comarcas próximas. El doctor Negrín, jefe del gobierno republicano, cruza la frontera. Llegada de la primera patrulla nacional, 10 de febrero de 1939. Ceremonias protocolarias con las autoridades fronterizas. Momento de izarse la bandera nacional española en el puesto más avanzado, 28 de marzo. Desde el amanecer hay un movimiento inusitado en las posiciones inmediatas a la capital. Las fuerzas tienen orden de prepararse. Algo hay en el ambiente hace mucho tiempo esperado, la liberación de Madrid. No hay combates ni asaltos, cae por su peso. La guerra toca a su fin. En el interior, los hombres, tras 32 meses de asedio, y unidos a ellos, toda la población con gritos de júbilo, salen al encuentro de los vencedores. Momento de la rendición de la Universitaria. Diversos aspectos de las calles y plazas. Las primeras fuerzas nacionales entran por la calle de la Princesa. Otra columna se cruza con la de los jefes y oficiales prisioneros. Los chiquillos desentierran la fuente de las Cibeles.
Lágrimas emocionadas ponen en muchos contrapunto a la alegría desbordada. El día 1 de abril, en Burgos, Franco firmó el último parte de guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El desfile de la victoria. El general Varela impone al caudillo la Gran Cruz Laureada de San Fernando. Este fue el camino hasta la paz de la que hoy gozamos. Doloroso camino en el que quedaron, según algún historiador, casi 1 millón de muertos. España está en marcha y, como en la vieja invocación, la sangre de todos los que cayeron no consiente olvido, esterilidad ni traición. Tocó a unos luchar para salvar a España, dejando lo mejor de su ser en conseguirlo. Corresponde hoy conservar lo logrado y trabajar por cuanto falta con el no menos heroico esfuerzo de la callada labor de cada día, para que aquel sacrificio generoso fructifique siempre en una era de paz para nuestra patria. Y así juntos pidamos a Dios que nunca más se derrame sangre de España en guerras civiles, y que la victoria sea en nosotros una entera estrofa española del canto universal de su gloria. España, es cierto, había sufrido. Los españoles en lucha fratricida habían destruido, pero tenían en su mirada cansada la ilusión de un resurgir que solo la victoria de la guerra podía brindarles. Un resurgir que iba a producirse gracias al esfuerzo, al tesón y al sacrificio de un pueblo único en la historia de la humanidad.